Bienvenidos a un nuevo tutorial de Sibelius. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar lo que son los cifrados armónicos, cómo crearlos. En este icono, cliqueando nos explica que crea un cifrado armónico al comienzo de la selección actual. Con este icono vamos a empezar a crear cifrados armónicos. Lo seleccionamos, cliqueamos encima de un compás y podemos tipear con el teclado en cifrado americano el acorde que queremos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la C es Do mayor. O por ejemplo, un Do Maj 7 con la séptima mayor. O un menor séptima. O también disminuido, poniendo el nombre del acorde y la palabra dim. O también tenemos la categoría aumentados, poniendo la palabra aug. Dominantes, con el séptima. Con séptima y novena. Con extensiones. Y todos los tipos de acorde que nos imaginemos, ¿sí? Los disponibles. También tenemos esta función que dice añadir desde notas. Dice analiza la armonía de la música del pasaje seleccionado y añade cifrados. Es decir, si nosotros creamos un acorde en un compás como lo estoy haciendo ahora, luego lo selecciono, vengo aquí a añadir desde notas. Bueno, se nos abre un recuadro donde podemos configurar un poco más. Por el momento le damos a aceptar como viene. Y automáticamente nos crea el acorde de las notas que creamos en ese compás. Veamos otro ejemplo. Seleccionamos el compás, vamos a añadir desde notas, aceptar y automáticamente nos crea el acorde. Luego tenemos una función que se llama texto de cifrado equivalente. Dice alterna entre tipos de cifrado armónico equivalentes, ¿sí? Te cambia el nombre a un cifrado armónico equivalente, ¿sí? Mismo sonido, distinto nombre. Es un elemento que nos podría servir en algún caso específico. Tenemos esto que es reescribir texto de cifrado armónico. Dice reescribe enarmónicamente un cifrado armónico introducido con el teclado MIDI o con el teclado mecánico, ¿no? Es decir, nos reescribe el nombre. Bueno, aquí tenemos las funciones de añadir o eliminar el texto del acorde, ¿sí? Por ejemplo, seleccionamos este acorde, venimos aquí a añadir texto del cifrado. Y efectivamente nos quitó el texto, ¿sí? Y solo nos dejó el gráfico del acorde. También podemos añadir o quitar la fundamental del texto del cifrado, ¿sí? Nos quedaría algo así, como estamos viendo en pantalla, al utilizar esa función. Y bueno, acá tenemos la función inversa de añadir o eliminar el gráfico del acorde, ¿ven? Nos deja solamente el cifrado y nos elimina o nos añade el gráfico del acorde. Tenemos la función de rearmonizar un gráfico de acorde, que nos muestra armonizaciones alternativas. Por ejemplo, otra forma de hacer Do Maj 7. A medida que vamos haciendo clic, nos muestra varias formas de hacer el mismo acorde. En este caso estamos en guitarra, ¿sí? En gráfico de guitarra. Nos muestra varias posiciones y digitaciones en el mango para hacer el mismo acorde. Función muy útil esto de rearmonizar gráfico del acorde. Seguimos adelante, vamos a ver más ejemplos. Bueno, esta función que dice editar gráfico de acorde, dice muestra el cuadro de diálogo, editar gráfico de acorde, donde puedes cambiar la digitación o las formas del acorde, ¿sí? Se nos despliega este menú, este recuadro,
donde podemos ver más de cerca el acorde, podemos editarlo, por ejemplo, arrastrando creamos una cejilla, haciendo clic en algún casillero, movemos los puntos de apoyo, podemos verlo horizontalmente o verticalmente, podemos elegir la cantidad de casilleros que queremos ver o que necesitamos para armar un acorde. Es más para personalizar un tipo de acorde que necesitemos. También podemos agregar estos símbolos de silenciar la cuerda o de tocarla al aire, haciendo clic aquí por fuera del diapasón. Y si mantenemos la tecla mayúscula y hacemos clic, intercambiamos entre la cuerda al aire, que es el círculo, o la cuerda silenciada, que es la X, ¿sí? Y con el botón derecho del mouse en la misma posición, eliminamos el símbolo. Tal como nos explica aquí, la ayuda para crear gráficos de acordes, ¿sí? Por ejemplo, aquí agregué 3 cuerdas silenciadas, así que no se deberán tocar al ejecutar el acorde. Bien, seguimos adelante. Aquí en la ayuda dice, para crear una cejilla pulsa y arrastra a lo largo de las cuerdas en la posición deseada del traste. Bueno, como expliqué antes, arrastramos y así creamos una cejilla, ¿sí? Se nos crea esta especie de arco. Si hacemos clic derecho, nos cambia la forma de la nota. En blanco por lo general es la tónica del acorde. Tiene distintos usos, esto de la simbología de acordes. Bien, aquí tenemos esta función que se llama gráfico de escala de guitarra, donde tenemos escalas de guitarra disponibles, o donde también podemos crear nuestras propias escalas. Lo tenemos por categorías, ¿sí? Por ejemplo, escalas menor armónica, escalas con bajo, donde también podemos arrastrarlo aquí a nuestro sistema. Es más para una función de estudio, digamos, ¿sí, no? Didáctica. Bien, ahora veamos funciones de teclado que se utilizan al crear cifrados. Por ejemplo, creo aquí la C de Do mayor. Si presiono la barra espaciadora, me posiciona en el próximo tiempo del compás. ¿Ven? Por ejemplo, puedo crear 4 acordes por compás. Me estoy desplazando con la barra espaciadora para ir creando un acorde por pulso, digamos. Esa es una de las funciones para desplazarse. También tenemos la posibilidad de desplazarnos en vez de por pulsos, de compás a compás, ¿sí? Entonces, seleccionamos el cifrado, presionamos la tecla Tab y como podemos ver el cursor salta directamente al otro compás. Entonces, de esta manera podemos crear acordes en cada comienzo de compás. Otra manera de agregar acordes es con el menú contextual, ¿sí? Clic derecho y vamos a cifrado, donde tenemos la mayoría de las funciones que acabamos de ver aquí arriba, ¿sí? Pero la tenemos aquí a mano a través del menú contextual, ¿sí? Por ejemplo, cifrado, también nos muestra el atajo de teclado, que sería control más K. También elegimos el cifrado, podemos venir aquí
Seleccionamos un cifrado y también podemos venir aquí al menú contextual, cifrado, y tenemos las distintas funciones que teníamos arriba, como por ejemplo poner un texto equivalente. También reescribir el cifrado, mismo sonido, distinto nombre. Rearmonizar, editar el gráfico de acorde, también lo tenemos a mano aquí. Todas las mismas funciones, pero con el botón derecho del mouse abriendo el menú contextual, ¿sí? Como podemos ver, las mismas funciones que tenemos ahí en el apartado de cifrados armónicos. Aquí podemos editar más en profundidad todo lo que tiene que ver con los cifrados armónicos, ¿sí? Por ejemplo, ingresamos y tenemos una tabla de distintos tipos de acordes, distintas categorías, mayores, menores, disminuidos, aumentados, categorías ya creadas. También podemos modificarlas. Nos muestra el nombre del acorde y cómo sería el gráfico del acorde. Esto es lo que viene por defecto en el programa. Por ejemplo, un acorde con sexta se vería así, un aumentado así, el símbolo del semidisminuido, ejemplos de acordes suspendidos, con séptima, con novena, con todos los tipos de extensiones que se imaginen. Tenemos una gran herramienta aquí para poder modificar a gusto, ya que el mundo de los acordes es enorme. Algo muy útil donde nos muestra el nombre del acorde, la categoría y el tipo de gráfico, ¿sí? También podemos encontrar algunos símbolos. Tenemos la opción de editarlos, personalizarlos. También podemos modificar el tamaño del texto de los acordes viniendo a la pestaña Texto, viniendo aquí donde dice Estilos. Se nos despliega este recuadro, venimos aquí donde dice Cifrado armónico, vamos a Editar y tenemos distintas opciones para cambiarle la fuente, el tipo de letra, el tipo de estilo, y aquí tenemos para modificar el tamaño del texto de nuestro acorde, ¿sí? Y como podemos ver en pantalla, agrandé el tamaño del texto de los acordes, ¿sí? Algo que puede ser muy útil para algún músico que requiera ver más grandes los acordes, ya sea por tener la partitura lejos en el escenario, puede ser un posible uso. Podemos crear acordes con barras. Bueno, espero que este tutorial les sirva. Está más enfocado a la guitarra, pero sirve para todos los instrumentos. Nos vemos en el próximo video.